Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. El presidente argentino Mauricio Macri anunció hoy una serie de medidas que buscan poner fin a la crisis económica. Y cuando hablamos de crisis económica, lo que hablamos es, por un lado, una economía sumamente debilitada, que no crece y que al mismo tiempo tiene problemas de credibilidad. ¿En qué consiste el ajuste? Básicamente en recortar gasto y aumentar los ingresos a través de un aumento de impuestos. Esto implica consecuencias a nivel económico porque implica ralentizar todavía más una economía a la que le cuesta crecer, con lo cual ya se puede esperar para este año una caída de la actividad y para el que viene el escenario más probable es de estancamiento. Por otro lado, tenemos consecuencias a nivel sociales, porque esta situación afecta el poder de compra de la gente, afecta las posibilidades del mercado laboral y eso implica un menor consumo y una menor calidad de vida. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y por otro lado, a nivel político, implica poner sobre la mesa el capital, el poco capital que le viene quedando al gobierno de Macri y eso implica que unas dificultades muy grandes para una reelección. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Volviendo a Uruguay, ¿qué es lo que se puede esperar de todo esto? Bueno, en primer lugar, la suba del tipo de cambio Argentina nos complica y nos complica mucho. En particular el sector turístico, porque Argentina se abarató para el turista uruguayo y Uruguay se encareció para el turista argentino. También la producción se ve afectada, porque es cierto que hay producción que depende de Argentina, en particular que compite con productos argentinos y otros que se exportan al vecino país. Eso, por un lado, podría tener un efecto, aunque un efecto menor a otras crisis argentinas, porque en los años en los que se cerró la economía argentina con el gobierno kirchnerista, muchas empresas que se dedicaban a Argentina cerraron sus puertas y ese impacto ya lo pagó Uruguay, quizás por adelantado y en cómodas cuotas. Y la pregunta que siempre es recurrente es ¿qué pasa con el dólar? Y bueno, lo que es cierto es que el dólar se va a someter a una mayor presión, en particular a mayor incertidumbre, porque no se sabe muy bien si esto va a traer aparejado mayores presiones al alza o no. Eso va a depender de cómo el mercado financiero tome todas estas medidas y cómo en particular el Fondo Monetario reciba, que en los próximos días va a haber más noticias al respecto. Y es inevitable después de todo esto no pensar en las comparaciones con la crisis de 2001. Y ahí tenemos que entender que aún en el peor escenario de crisis bancaria en el vecino país, queda descartado un escenario como el de aquel entonces. El sistema bancario uruguayo hoy no depende de argentinos y eso le da una fortaleza que lo deja por fuera de la ecuación. Sin lugar a dudas, la situación argentina agrega complicaciones a la economía uruguaya, una economía que crece poco y despareja y se dificulta todavía más el acceso al crédito. Uruguay tiene problemas financieros, necesita de capitales del exterior y en un contexto en el cual Argentina está en crisis, otros emergentes como Turquía también lo están, eso hace que las comparaciones sean inevitables y los países emergentes en su conjunto como Uruguay van a tener mayores dificultades para acceder al crédito y por lo tanto para procesar el ajuste que inevitablemente va a tener que hacer en particular la próxima administración.